la primera oración. Oramos al Señor, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Estamos reunidos en tu nombre una oportunidad más para compartir de la palabra. Te pedimos ahora que tomes, Señor, la preeminencia, dirigiendo todo lo que vamos a considerar esta clase, la clase siguiente, delante de ti. Y te pedimos la bendición, los hermanos que están presentes y todos los que nos acompañan, Señor, en forma virtual a través de las redes. Bendice a cada uno y en tu nombre me dispongo para estar dando comienzo en esta noche. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, reciba su asiento. Damos gracias al Señor. Estar en la casa de Dios nuevamente, clase número 7, ¿verdad? Amén. Del tercer ciclo de homilética. Mandamos saludos a todos los hermanos que nos acompañan a través de la página, que Dios les bendiga, y dando gracias a Dios por los hermanos presentes también. Estamos retomando la clase que dejamos el lunes pasado, ¿no? Dijimos que el Espíritu Santo nos invita a comparar y armonizar las diferentes partes de las Escrituras, como decía Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, que tiene que haber una armonía en lo que vamos a ver de la palabra. También el Espíritu Santo nos traza la línea referente a todo lo que conduce al testimonio de Jesús, de Cristo. También nos insta a predicar la palabra en toda su plenitud, en sus diferentes partes y debidas proporciones. Bueno, en 2 Timoteo 4:2 dice que toda la Escritura es inspirada divinamente y es útil, toda. No hay que parcializar, separar, darle grados de inspiración. Ese es un tremendo error y también es una osadía, ¿no? Porque ¿quién estaría capacitado para calificar la Escritura y separarla en diferentes grados de inspiración? Porque no es común oír esto dijo Pablo para aquel entonces, para las mujeres que había en Atenas, esto dijo Pedro, ¿no? Y así se está parcializando la Escritura y dándole grados de inspiración, porque hay alguna porción que dicen esto es palabra de Dios, pero esto decía Pablo en aquella época, en aquel entorno. Y esto es temerario, ¿no? Porque nadie está calificado y aparte va contra lo que la Escritura dice, porque en 2 Timoteo Pablo decía, toda la Escritura es inspirada divinamente y útil, toda, completa. No se puede decir esto era para aquel entonces, esto decía por esta situación, aquello era para los hebreos. No, porque, vuelvo a decir, de esa manera se manipula la palabra mal y se le acomoda como quiere. No, toda la Escritura, o recibimos toda la palabra para nosotros útil, inspirada de Dios, o entramos en ese camino de parcialización y grado de inspiración, porque le conceden grado de inspiración al decir, esto es palabra de Dios, pero esto decía el apóstol San Pablo para aquella situación. Esto es, vuelvo a decir, temerario, no se puede hacer esto. Toda la palabra en sus diferentes partes y debidas proporciones. Los pastores de la iglesia han sido llamados no solo a pastorear, sino también se les llama maestro, tienen que enseñar. Y si un pastor no tiene la capacidad, no tiene el don de enseñar, bueno, la iglesia tendrá que orar para que Dios levante maestros. Una iglesia está completa cuando actúan todos los dones ministeriales, los 5 dones ministeriales. Ahí está la iglesia completa, ¿no? Y sí,
Si falta, si no hay que orar a Dios para que Dios levante, traiga y se complete, ¿no? Una iglesia le falta el ministerio evangelístico, no crece, no hay almas nuevas, no se convierte la gente. Si a la iglesia le falta el ministerio de maestros, una iglesia que no va a tener fundamento, no va a tener conocimiento, una iglesia que va a ser llevada por cualquier viento de doctrina, y que la iglesia tiene que tener en funciones los 5 dones ministeriales. Hay alguna iglesia que los tiene, alguna iglesia no los tiene, pero se puede valer de otras congregaciones que sí lo tienen. Entonces uno invita, ¿no es cierto?, a esos siervos del Señor que vengan y complementen los que nos falta, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? Si nos falta evangelistas, porque no hay, porque no se levantaron, porque todavía no tenemos, como que valernos de alguna iglesia que sí tenga y que ese ministerio nos bendiga, invitándolo a nuestro medio, ¿no? Es la manera de suplir, pero tienen que funcionar todos los dones ministeriales, ¿no? Los que presiden deben ser aptos para la enseñanza, esto es un requisito bíblico, capaces de exponer la palabra de verdad. Todo obrero también debe ser retenedor de la palabra. No solo poder enseñarla, sino practicarla. Eso es ser retenedor de la palabra. Esto decía Pablo escribiéndole a Tito, capítulo 1:9. Le recomendaba o le pedía que el obrero sea retenedor de la palabra. 1:9 dice, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Volvemos a la importancia de la doctrina, ¿no? Que se descalifica hoy, no se le da valor, no se le da importancia, y toda la Biblia habla de la importancia, el valor de la doctrina, ¿no? Y de exponerla, ¿no? Bueno, ahí tenemos la excusa que dice muchas denominaciones evangélicas, que la letra mata, no hay que estudiar, que hay que dejar todo en la dirección del Espíritu Santo, que este nos guiará. Hay muchas congregaciones evangélicas que se manejan así, pero cuando dice Pablo que la letra mata, el Espíritu vivifica, no habla del estudio. Él era un gran estudioso, tal así que aún estando encarcelado, él le pide que le alcancen los libros y los pergaminos, ¿no? Él, aún dentro del privado de libertad, él seguía estudiando, ¿no? Y los pergaminos es la palabra, y los libros, él les llama libro, que eran escritos fuera de la palabra, ¿no? Quizá escritos cristianos, o escritos de otros apóstoles, no se sabe bien, pero él les llama los libros, ¿no? Es decir, hay buenos libros que nos edifican, y no solo quedarnos con la palabra, sino hay buenos libros de hombres que enseñan bien y que nos pueden nutrir, ¿no? Nos pueden sumar a la vida espiritual. Entonces Pablo era un estudioso. Cuando dice la letra mata, se refería a la ley. La letra, usted busca la concordancia en la misma Biblia, le va a llevar en otras partes, en otras cartas apostólicas, donde aclara la ley. La letra era la ley. Entonces Pablo está diciendo, la ley mata, quiere decir que esto se puede afirmar. La ley mata, porque trae muerte, y la gracia vivifica. Cuando dice el Espíritu, está hablando de la época de la gracia, haciendo un paralelo gracia y ley. Nada que ver con el estudio, ¿no? Que algunos lo toman, ¿no?, para ir contra el estudio, mucho estudio, ¿no? Mata la vida espiritual. Esto no tiene sustento, porque yo suelo decir, ¿no?, incluso el estudio secular, cuando alguien me dice voy a estudiar,
adelante, métale, porque a mayor conocimiento vamos a ser de mayor utilidad en la obra de Dios. No es lo mismo un abogado convertido, ¿no es cierto?, un médico convertido, que un albañil o un peón o un analfabeto, sin tener nada para descalificar estos oficios, ¿no? Pero vuelvo a decir, un analfabeto no tiene la capacidad que tiene un abogado, alguien que cursó la universidad. Esto lo vemos por vía de comparación en Pedro, un pescador, nombre común, y Pablo, un erudito, o podemos decir un universitario de aquel tiempo, porque Pablo cursó en los mejores estudios que existían en aquel tiempo. Él lo aclara cuando predica, que fue educado a los pies de Gamaliel, ¿no? Un erudito, fariseo de fariseo, ¿no? Hebreo de pura cepa. Entonces, después Pedro reconoce que Pablo hay cosas difíciles que él enseña, y que muchos tuercen, cosas difíciles de entender, porque la sabiduría que tenía Pablo no era la sabiduría que tenía Pedro. Pedro un pescador. ¿Qué más hay que agregar? Y lo agregué en clase pasada, que aún siendo pescadores, gente del vulgo, gente sin letra, que se maravillaban cuando los veían predicar, no hay que perder de vista que antes de que fueran a predicar, estuvieron 3 años y medio con el mejor maestro que jamás pisó esta tierra, ¿no? Con Cristo, día y noche, curso intensivo, seminario intensivo, con teoría y con práctica. Porque el Señor les enseñaba y luego salían a predicar, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios. Así que había teoría y práctica. Y bueno, después de ese seminario, cuando ellos empiezan el ministerio, la gente se maravillaba porque conocían que eran gente común, gente trabajadores en el puerto, trabajadores en pescadores. Entonces se maravillaban, pero dice el contexto, reconocían que habían estado con Jesús. La misma sabiduría le recomendaba como personas que habían estado cerca del Maestro, ¿no? Entonces no hay que perder de vista esto, porque ellos eran sin letras, gente común, pero después de estar con Cristo todo ese tiempo, no quedaron como gente común. No quedaron como gente sin letra, ¿no? Adquirieron una sabiduría impresionante. De todas maneras, era más útil, por eso tenemos la mayoría de las cartas escritas por Pablo y muy pocas por Pedro. Tenemos 2 cartas de Pedro, tenemos 3 o 4 de Juan con Apocalipsis, tenemos una carta de Santiago, una de Judas, pero la mayoría de las cartas fueron escritas por Pablo, porque el instrumento que Pablo era en las manos del Señor no era Pedro, no era Santiago, no era Judas, no era Mateo, ni Lucas, no, era un instrumento muy especial por el conocimiento que él tenía. Así que todo conocimiento que podamos adquirir va a sumar para el servicio de la obra, nos va a ser útil en el ministerio. No está de más. Alguien dijo el conocimiento no ocupa lugar, ¿no? Pero es bueno aprender, es bueno conocer, porque cuando uno quiere hacer doctrina sin saber, trae desastre a la obra del Señor, ¿no? Para entrar en doctrina hay que saber, hay que tener conocimiento de lo que uno va a enseñar, porque la gente no come vidrio y hay gente que se traga todo lo que uno dice, pero hay gente que le va a cuestionar, hay gente que le va a preguntar, hay gente que va a querer las razones, ¿por qué? Y ahí es donde se complica, ¿no? Porque enseñar cualquier uno puede pararse acá atrás y habla lindo, pero cuando se encuentra con la gente que le va a pedir razón, ¿por qué? Te va a tener que ahí tener conocimiento, ¿no?
Y va en todas las áreas, ¿no? Porque si va en el porte, en la vestimenta, la gente no acepta porque usted le imponga. Yo vengo de la Asamblea de Dios y la Asamblea de Dios tiene una circular de doctrina como nosotros tenemos. Ellos la reparten a los miembros y cuando los miembros preguntan ¿y por qué tengo que diezmar? Porque sí. ¿Y por qué no puedo tocarme el pelo? Porque sí. Porque es así. Porque siempre fue así. Y eso puede ser allá en el monte para la gente que no tiene cultura, pero viene a donde está la gente con cultura. La gente dice, y explíqueme, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no me puedo cortar el cabello? ¿Por qué no me puedo teñir? ¿Por qué no puedo usar pantalones? ¿No? Y usted le va a tener que explicar con fundamento, no porque sí. Por lo menos a mí nunca me convenció, yo vengo de un pastor cuando me convertí que decía es así. ¿Y por qué es así? Porque siempre se enseñó así. Y sí, está bien, pero yo quiero saber las razones, ¿por qué motivo? Porque si yo entiendo las razones, se hace parte de mi vida esa práctica y no la cuestiono. Cuando yo no tengo las razones, en la primera de cambio estoy cuestionando, o estoy dudando, o estoy cambiando. Entonces, para entrar en doctrina hay que saber. Y no solo hay que saber, hay que practicar. Porque a mí no me vas a enseñar lo que no vivís, lo que no practicás. No me vas a hablar del diezmo cuando vos no diezmás. No me vas a hablar de familia cuando vos no tenés familia, ¿no? Que yo a veces veo en el ambiente evangélico, hablaba con un obrero mío que es un joven, le decía, vos no te metas en enseñanza, porque no te respalda la vida, la experiencia, la edad, es muy joven, no te respalda para que vos te pares a enseñar cómo criar los hijos, cómo tiene que funcionar el matrimonio. No te respalda, vas a chocar, te van a agredir, te van a faltar respeto, te van a ofender, porque la gente, no me puedes hablar de hijos cuando no tenés hijos. Por más que hay jóvenes que dicen Dios me dio la palabra para enseñar, pero eso es lo mismo que un caballo arriba del techo, ¿no? Desubicado completamente, porque nadie le va a recibir. En la iglesia hay cabezas blancas, hay gente grande, abuelos. Entonces no puede un chico de 20 años enseñar a criar los hijos. No puede, porque si está casado recién comienza su vida. Si tiene hijos serán bebés. No sabe todavía lo que son los adolescentes, no sabe lo que es tener hijos adultos, no sabe lo que son problemas de los jóvenes. Entonces no se puede, por más que conozca la palabra. Porque alguno se respalda a decir, Pablo enseñaba y Pablo no tenía familia, Pablo era solo. Pero Pablo era un hombre grande y era un maestro, y no sabemos si en algún momento, esto no se sabe, no habrá tenido familia, no se sabe. Cuando él viene, que el Señor le llama, viene solo, él sigue solo y termina solo. Pero nadie sabe la historia ni la edad que Pablo tenía cuando le llama al Señor, ¿no? La experiencia que podía tener de vida no se sabe. Y además era un hombre grande con mucho conocimiento y toda la autoridad para enseñar, pero tal es así que Pablo no se mete de lleno en temas familiares, en temas matrimoniales. No, él los bordea medio por la orilla, por afuera. No, porque, vuelvo a decir, si no estás viviendo lo que es la vida familiar, la convivencia, el matrimonio, podés hablar lindo, pero no respalda, no te respalda, no la experiencia para poder darle apoyo a lo que estás diciendo, ¿no? Y eso va en todas las áreas. Si yo no soy un hombre de oración, ¿cómo voy a hablar de la oración? ¿Cómo le voy a enseñar a la iglesia a orar cuando yo no soy una persona de oración? A veces ni oro para la comida y le enseño a los hermanos que hay que orar porque doblar las rodillas.
Entonces, por eso vienen muchas veces esas barreras, esos choques de gente grande que se termina ofendiendo, se termina enojando. Yo he visto chicos que lo han llamado al ministerio, ¿no? Muy jovencitos, y toman la plataforma y da para que toda la gente grande se levanta y se vaya, porque no tiene respaldo. ¿Qué tiene? Chico de 20 y pico de años, ¿cómo puede enseñar lo que es una familia a un hombre de 70 años, una mujer de 60 años que crió 6 hijos, que tiene nietos, ¿no? Que tiene 40 años de matrimonio, y tiene que escuchar un chico de 20 años que le está enseñando, ¿no?, cómo tiene que administrar el hogar, cómo tiene que cocinar, cómo tiene que corregir los hijos? No va, ¿no? Eso es meterse en un saco que no le queda. Entonces, hay que, por más que sea llamado evangelista, ¿no?, o diácono, o lo que fuera, pero es sentido común y la capacidad de ubicarse, ¿no? Hay que ubicarse cuando nos paramos en una plataforma y mirar que no solo tenemos jóvenes. Esto es un error de muchos de los jóvenes de la iglesia, ¿no? Piensa que la iglesia está compuesta solo por jóvenes. Y no. En la iglesia hay jóvenes, pero hay niños, hay abuelos, hay mamás, hay hombres grandes, hay mujeres grandes. Entonces, el que se para acá, por más que sea un joven, tiene que pensar en toda la congregación, toda la gente que le está escuchando, ¿no? Entonces, no se puede hacer doctrina sin saberlo. Esto trae mucho perjuicio. La doctrina es como la columna vertebral. Un hombre no tiene necesidad de estar pensando siempre en su columna vertebral, pero no debe tenerla en cuenta siempre, pensar que tiene una columna, pero la necesita indudablemente, y si es posible bien recta y fuerte. De lo contrario no va a poder andar, se le va a curvar la espalda, se va a bambolear de un lado para otro. Y un cristiano sin doctrina es lo mismo que una persona sin columna vertebral, ¿no? Va a andar a los tumbos, va a andar torcido, no va a tener una rectitud, ¿no? Así que necesitamos esa estructura ósea dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y la iglesia necesita la doctrina sí o sí. Bien, vamos a lo que está en el pizarrón, el encargo a un obrero, que son las últimas palabras de una persona a punto de morir. El apóstol San Pablo, que por 30 años había trabajado sin interrupciones como apóstol y evangelista del Señor. Y en el capítulo 4 de Segunda Timoteo, contiene las últimas palabras habladas o escritas por el apóstol momento antes de su martirio, ¿no? Las primeras palabras de este capítulo suenan como un desafío para Timoteo. Te encarezco delante de Dios, ¿no? Requiero yo pues delante de Dios, capítulo 4 de Segunda Timoteo. En otra Biblia dice, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Este encargo denota una tremenda responsabilidad que tenía Timoteo como obrero del Señor. Este encargo es aplicable también a todo obrero cristiano y por supuesto a toda la iglesia del Señor. Vamos a ver la naturaleza del encargo. Timoteo 4, verso 2. Dice así, que predique la palabra, que instes a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra, que comunique la palabra. Este mismo encargo le es impuesto a la iglesia de todos los tiempos. No tenemos libertad de inventar nuestro mensaje, sino de comunicar la palabra que Dios ha hablado.
y que ha encomendado a la iglesia como un depósito sagrado, ¿no? 2 Timoteo 1:14 lo dice, 2 Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese depósito sagrado que habita en la iglesia es la palabra de Dios. Y tenemos que comunicar esa palabra. La responsabilidad de Timoteo no se limita a escuchar, creer y obedecer la palabra, ni tampoco guardarla de falsificaciones o sufrir por ella. El apóstol le pide que le predique a otros. La buena noticia del Evangelio de Salvación es para los pecadores y por lo tanto se debe proclamar como un heraldo en el mercado. En griego la palabra heraldo en el mercado es kereasio, kerizo. Esa es la palabra griega para definir un heraldo en el mercado. Es aquel que gritaba, anunciaba, ¿no? Hacía propaganda de lo que vendía en un mercado. De ahí se toma esa palabra heraldo, 2 Timoteo 1:11. Dice, según el Evangelio de la gloria de Dios bendito, el cual me ha sido encargado. Debe levantar la voz sin temor como un vendedor en la feria y osadamente hacer conocer su mensaje. Esto es lo que le encarga en el último momento de su vida Pablo a su discípulo Timoteo, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? En todo momento. Es una proclamación urgente. Ítem 1, que instes a tiempo y afuera de tiempo, ¿no? Es decir, no esperando la oportunidad, sino en todo tiempo. Por eso hemos puesto ahí una proclamación urgente. La palabra instar significa insistencia y urgencia. El instar a tiempo y fuera de tiempo quiere decir algo insistente y urgente. El heraldo cristiano es responsable por un asunto de vida o muerte, ¿no? Porque no sabemos. Nosotros nos enseñaron, hoy ya se perdió eso, ¿no? Pero nosotros nos enseñaban que si Dios colocaba una persona en nuestro camino había que hablarle, porque no sabemos si al siguiente minuto esa persona está viva, ¿no? Y esa carga, esa demanda de esa alma viene sobre el Hijo de Dios, porque a veces Dios pone personas en el camino para hablarle y no le hablamos, ¿no? Entonces nosotros nos enseñaba que no podíamos dejar de predicarle porque es un asunto de vida o muerte. Le está anunciando al pecador que se encuentra bajo el juicio de Dios, pero por Jesucristo puede alcanzar misericordia. Ante tal importancia, no se puede tratar el servicio con indiferencia fría. Al ser un servicio de vital importancia, se debe tratar como tal, a tiempo y afuera de tiempo. Es probable, lo que Pablo tiene en mente con esta palabra, no es el punto del oyente, sino del predicador. Quizá quiere decir a Timoteo, permanece en la actividad en todo tiempo, sea conveniente o no, sea bueno o malo. No, pero debe estar el predicador en todo tiempo compartiendo la palabra. Una proclamación adecuada. Ítem 2. Redarguye, reprende y exhorta, decía el texto. Aquí encontramos tres formas distintas de proclamar el mensaje. Esto nos sugiere que nos encontramos con distintas personas en diferentes situaciones. Redarguye, reprende y exhorta. Tres maneras de pregonar el mensaje. Algunas personas viven atormentadas por las dudas
y necesitan ser convencidos por argumento. Convencer es el sinónimo de redarguir, convencer. Otros han caído en pecado y necesitan ser reprendidos. Otros son acosados por temores y necesitan ser animados. La palabra del Señor hace esto y mucho más. Nosotros debemos aplicarla en forma adecuada. Y los resultados de tal proclamación se encarga el Espíritu Santo. No se olviden que la palabra de Dios va dirigida al espíritu del hombre, no se enfoca en el intelecto ni se enfoca en las emociones. Cuando yo presiono a la persona para tomar una decisión, yo estoy apelando a la voluntad o a las emociones o por último al razonamiento. Y vuelvo a decir, el Espíritu de Dios aplica el mensaje de la palabra en el espíritu del hombre. Luego se involucran las emociones, se involucra la voluntad y se involucra el intelecto. Pero muchos predicadores, ¿no?, apelan al razonamiento, apelan a la voluntad o apelan a las emociones. Y esta es una técnica que no produce nuevo nacimiento. Produce gente convencida, produce gente emocionada, produce gente que razona, pero no produce nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se produce cuando la palabra impacta el espíritu del hombre. Entonces deje el resultado en las manos del Espíritu Santo. No fuerce. Usted siembre la palabra y deje el resultado en las manos del Espíritu Santo, ¿no? Porque a veces forzamos y son nada más que decisiones emotivas. Debemos ser pacientes no solo en nuestro mensaje, sino también en todo nuestro comportamiento. A pesar de la urgencia de nuestro mensaje, no hay motivo para ser bruscos e impacientes. Por eso vamos a dar lectura, 2 Timoteo 2, 24 y 25. Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios le dé que se arrepientan para conocer la verdad. Vuelvo a decir lo que decíamos antes, ¿no? A pesar de la urgencia del mensaje que tenemos, no hay motivo para ser bruscos, maltratadores o impacientes. Tenemos que es un mensaje, una proclamación paciente. Es una proclamación también inteligente, porque allí en Timoteo decía que, 2 de Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso digo que es una proclamación inteligente, porque dice con toda paciencia y doctrina. Y doctrina es enseñanza. Así que eludir la doctrina de la Biblia nos deja rengo, nos quita lo más importante de la Biblia, que es la enseñanza, ¿no? No solo se debe predicar la palabra, sino también enseñarla. O mejor dicho, predicarla con toda enseñanza. Es precisamente lo que Pablo hizo en Efesios. Vamos a leer Hechos 20:20. Hechos capítulo 20, versículo 20. Como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Eso hacía Pablo en Efesios. Enseñaba. Nada había rehusado enseñar públicamente, seguro en las reuniones, pero también privadamente por las casas, dice. El verso 27 dice así:
porque no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios debe ser enseñado. No se puede enseñar la doctrina favorita, la que a mí me gustan y me entusiasman, y dejar otras que están en la palabra y que son para nosotros. Todo el consejo de Dios tiene que ser enseñado. Verso 19, capítulo 19, perdón, verso 8 al 10. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo el reino de Dios. Mas endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Con toda paciencia, con toda inteligencia, Pablo enseñaba todo el consejo de Dios. Y le llevó allí en aquellos lugares, aquellos territorios, 2 años. Dice que pudo llegar a decir, todos escucharon, ¿no? Es una hipérbole el decir todo, ¿no? Pues seguramente que no todos llegaron a escuchar, pero es como decir que alcanzó a muchos, ¿no?, con el mensaje del Evangelio en aquella zona. A nosotros se nos encarga la misma tarea que se le encargó a Timoteo. Bien, el obrero y la meta final. Ya estamos entrando en homilética, si Dios quiere, si no es el lunes que viene, pronto. Ya estamos entrando en la materia propiamente dicha, ¿no? El obrero y la meta final. Bien. Meta significa etapa, jornada donde termina la carrera, blanco. Filipenses 3, versículo 12 al 14. No es que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio, a la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. No se consideraba completo. Él decía, no alcancé todavía, pero una cosa yo hago, me extiendo adelante, me extiendo al blanco, al premio, me olvido lo que queda atrás, ¿no? Esta es la meta. Es importante comenzar bien y terminar la carrera ministerial con la victoria final. El ministerio del obrero tiene reflejo en el presente, en el final de la carrera y en la propia eternidad. No es solamente comenzar, sino terminar bien. Muchos empiezan bien, terminan mal. Entonces el asunto es cruzar la meta, terminar la carrera, llegar al final de nuestra vida, habiendo guardado lo que se nos confió y lo que se nos entregó, ¿no? Hubo muchos en la Biblia, hombres que fracasaron, tuvieron un triste final. Ahí están todos los nombres, no los voy a llevar a la Biblia porque va a ser muy, muy largo, pero lo va a tener en el estudio, empezando allá por el sacerdote Elí. Te conoce la historia, que el fracaso de este sacerdote que fue echado del sacerdocio terminó trágicamente. Se desnucó, se cayó con la silla, siendo un hombre pesado y de mucha edad, y se golpeó la cabeza, terminó mal, y poquito antes de terminar su vida tuvo la noticia de la muerte de sus 2 hijos,
y fue testigo de la muerte de una de sus nueras, que en la aparición, tiene una mala aparición y termina también muriendo. Y todo este juicio de Dios viene para el sacerdote Elí porque no había podido gobernar sus hijos. Tenía 2 hijos muchachos y nunca los había amonestado, ¿no? Y los hijos hacían cualquiera. Se acostaban con las mujeres dentro del templo, metían la mano en la ofrenda, se quedaban con la plata de la iglesia. Bueno, prepotentes, soberbios, hacían lo que se les ocurría y él nunca los amonestó. Y por esto Dios le juzga y le quita del sacerdocio, ¿no? Termina en tragedia toda su casa porque entierra en el mismo día a sus 2 hijos, varones, que dice la Biblia un poco antes, Dios los quería matar. Dice directamente, ¿no? Ese Dios condescendiente que hoy se predica, ese Dios de amor que aguanta todo, perdona todo, no mira nada. Bueno, ese Dios dice que los quería matar y los mató, porque los 2 murieron el mismo día, ¿no? Es decir, no está diciendo muerte natural, muerte de accidente, no, está diciendo que Dios estaba tan enojado con estos chicos que dice la Biblia los quería matar, ¿no? Y porque nunca los amonestó, ¿no? El problema del papá fue de nunca poner límite, nunca poner disciplina en la casa. Así que venían las noticias de lo que los chicos hacían y él les llamaba y les decía, muchachos, no son buenas noticias las que escucho. Yo esos papás reblandecidos, ¿no? Que no actúan, no corrigen, no disciplinan. Y bueno, hasta que la tragedia, ¿no?, terminó con su carrera ministerial. Después tenemos el nazareno Sansón, otro juez de Israel, que también sabemos cómo termina encarcelado, encadenado, con los ojos le quemaron con un hierro caliente, ciego, haciendo de payaso para sus enemigos los filisteos. Los filisteos se burlaban de él, lo trajeron en una fiesta que había para reírse de él, del gran Sansón, que por muchos años Dios lo había apoyado con una fuerza sobrenatural y había sido el terror de los enemigos, ¿no? Pero a lo último él quiebra su voto, él tenía voto nazareno. Hago la aclaración, nada que ver con Jesús de Nazaret. Algunos le quieren adjudicar, incluso todas las pinturas religiosas que hay, lo pintan a Jesús como nazareno. ¿Por qué lo digo? Porque no va a haber una pintura donde Jesús no tenga el cabello por acá, ¿no? Rubio, negro, colorado, pero el cabello por acá. Y lo único que admitía al hebreo dejar crecer el cabello, al varón hebreo, era el voto nazareno. Si no tenía voto nazareno, el hebreo se cortaba el cabello tipo romana, que era cortito, podía dejarse las huedejas, como hoy vemos. Usted no va a ver ningún judío cabelludo, vaya a Flores, vaya a Once, ahí están las grandes comunidades judíos, no va a haber un hebreo cabelludo, ni niño, ni joven, ni adulto. Sí le va a ver las huedejas, que son esos rulos que se dejan al lado de la oreja, se llaman huedejas, es una tradición del hebreo, pero no va a haber ni un hebreo cabelludo. Ellos se cortan regularmente. Lo único que admitía al hebreo tener cabello largo era el voto nazareno. Y Jesús no tenía voto nazareno. Se dice Jesús de Nazaret porque nació en una aldea que se llamaba Nazaret. Entonces se le dice Jesús de Nazaret. Nada que ver con el voto nazareno. Porque el voto nazareno prohibía tomar vino y todo lo que derive de la uva. Y prohibía acercarse a mujer.
y prohibía no tocarse el cabello, no subir navaja sobre su cabello. Ese era el voto nazareno. Sansón tenía este voto, ¿no? Entonces no se tocaba el cabello y lo quiebra, no cuando se corta el cabello, lo quiebra cuando se enamora de una prostituta, Dalila, ¿no? Ahí quiebra el voto que él tenía. No podía tomar mujer y él termina en las rodillas de Dalila, ¿no? Quebrando el voto. Y cuando quiebra el voto, después el cabello es un plus. Dalila le corta el cabello, pero el cabello no era a donde residía la fuerza. La fuerza residía en el Espíritu de Dios que venía sobre él. Cuando él rompe el voto, el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Acuerda que él dijo cuando Dalila le entrega a los filisteos, le da la alerta, estaba durmiendo, y dice: los filisteos sobre ti? Y él dijo: me levantaré y saldré como otras veces. Tantas veces había derrotado a los filisteos. Me levantaré. Y no sabía que Dios se había apartado de él. Y ahí donde le capturan, le queman los ojos y lo llevan encadenado a la cárcel, a moler grano. Así termina Sansón cuando quiebra su voto nazareno. El rey Saúl, otro, ¿no? Ungido rey, lleno del Espíritu Santo, profetizando con los profetas, ¿no? Escogido de Dios desde su temprana edad. El orgullo para Samuel, profeta. Samuel, cuando le consagra, dice: mirad qué rey se ha elegido Dios. No había otro varón como él en todo Israel. No, el orgullo para el profeta, el orgullo para Dios. No es que Dios se equivocó. Algunos dicen: nunca conoció a Dios. No, eso es una herejía. No, los salvos siempre salvo. Dice que se perdió Saúl porque nunca conoció a Dios. Y esto es una herejía completa, antibíblica, porque Samuel le profetizan, después que él está en la casa de Samuel, preguntando por los animales del padre que se habían perdido. Ahí está el profeta Samuel, el mayor profeta que tuvo Israel, que unge al primer rey y al segundo rey, a David. Él le profetiza: vas a encontrarte con una compañía de profetas ahora que vas a salir. Y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y lea luego en la carta de Samuel, ¿no? En el libro de Samuel. Dice: y serás mudado en otro hombre. Y cuando estas señales acontezcan, haga todo lo que te venga a la mano, porque Dios es contigo. Mire lo que le dice Dios: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Profetizarás con los profetas. Serás mudado en otro hombre y haga todo lo que te venga a la mano porque Dios es contigo. ¿Esto puede ser un hombre que no conoce a Dios? No, porque le está diciendo no solo que iba a venir el Espíritu Santo, porque alguno puede decir: no, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, y el Señor le dirá: no te conozco. Pero acá le dice: vendrá el Espíritu sobre ti, serás mudado en otro hombre, conversión. Te vas a convertir. Serás mudado en otro hombre, y cuando estas señales acontezcan, haga todo lo que venga a la mano, porque Dios es contigo. No me pueden vender que no conocía a Dios. ¿Me entiendes? Porque entonces metió la pata Samuel, el más grande profeta que hubo en Israel, se equivocó poniendo un hombre no convertido en el reino. Y todo lo que aconteció, porque Saúl sale de la casa de Samuel y le acontece lo que le dijo el profeta. Se encuentra con una compañía de profetas, viene el Espíritu sobre él, empieza a profetizar también. Se corrió la bolilla en el pueblo: Saúl entre los profetas, decía el pueblo. No, ¿por qué? Porque le bautizó el Espíritu Santo. Y porque se convirtió. Será mudado en otro hombre. Para mí es conversión. El hombre no cambia, sino que se convierte. Y ahí le has mudado en otro hombre. Y Dios es contigo. Haga todo lo que tenga en la mano porque Dios es contigo.
Después le toma, después desobedece, quiebra la ordenanza de Dios, le toma un espíritu malo, se termina suicidándose. La caída de Saúl está relatada en la Biblia. Pero no me digan que no conocía a Dios, que no era salvo. Fracaso de Saúl. El fracaso del rey Jorán. El fracaso del apóstol Judas. También otro que dice no conoció a Dios nunca. Judas no conoció a Dios, por eso se perdió. Ahora imagínense que Jesús le pone de tesorero a alguien que no conocía a Dios. Le pone a manejar la finanza del grupo a alguien que no conocía a Dios. Es una ignorancia, porque cuando uno va a poner un tesorero, pone una persona de plena confianza. Una persona honrada, honesta. No pone uno no convertido. Lo hubiera puesto a Mateo, a Lucas, lo hubiera puesto a Tomás. Había mucho para elegir. Lo pone a Judas, porque era un hombre de plena confianza. Luego tiene la caída. Y Judas pierde, bien. Es triste que después de grandes periodos de batallas y victoria, el obrero termine en las tinieblas fracasando como meta final. Y tenga el obrero que entregar su ministerio, ¿no? Así como hay algunos que fracasaron, hay algunos que tuvieron un fin victorioso. El profeta Samuel, uno, Josué, otro, que suplantó a Moisés, el patriarca Job, tuvo un final de bendición, de prosperidad, el diácono Esteban, que vio los cielos abiertos cuando lo estaban martirizando, el apóstol San Pablo, que dijo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, me está reservada la corona que Dios me dará en aquel día. Obreros como Elías, que fueron arrebatados por haber agradado a Dios. Es lindo que el obrero, después de sufrimiento, lágrimas y luchas, llegue al cielo donde está la victoria, gloriosa, y no pierda la carrera. Y va para los que no son obreros también. Es bueno terminar la carrera en la presencia del Señor, ¿no? Después de llevar almas a Cristo, dirigir iglesias, crear y construir tantas otras, servir al Señor en una o en diferente forma, llegar victorioso a la meta final. El cielo es adornado para recibir a un príncipe. Así le reveló Dios a una hermana acerca de la partida de un siervo del Señor. Siervo de Dios parte en victoria, dice que adornan el cielo para recibirle. La recepción celestial a los obreros. Mateo 25, 23. Vamos a hacer una parafrasis. El jefe satisfecho le dijo, magnífico, eres un siervo bueno y fiel, y ya que fuiste fiel con el poco dinero que te di, te voy a confiar una cantidad mayor. Ven, entra y celebremos tu éxito. Una paráfrasis de Mateo 25, 23 que dice, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Paráfrasis de Daniel 12:3. Aquellos que son sabios, el pueblo de Dios, brillarán con todo el resplandor del sol, y los que vuelven a muchos hacia la justicia resplandecerán como estrellas para siempre. Esto es Daniel 12:3. Una parafrasis. ¿Qué dice Daniel 12:3? ¿Alguno se acuerda de memoria? Se lo leo. 12:3. Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a multitud como las estrellas
a perpetua eternidad. Yo le hice una paráfrasis de esto que se lo traduje así. Aquellos que son sabios, el pueblo de Dios, brillarán con todo el resplandor del sol, y los que vuelven a muchos hacia la justicia resplandecerán como estrellas para siempre. Paráfrasis de 2 Timoteo 4, 7 y 8, que es la última palabra de Pablo, ¿no? Ya lo hemos leído. La paráfrasis: he batallado larga y arduamente por él, me he mantenido fiel, ya he llegado al final de la carrera y pronto descansaré. En el cielo me espera una corona y el Señor juez justo me la dará en aquel gran día de su retorno, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. La paráfrasis de las últimas palabras de Pablo. Bien, el lunes que viene entramos en la materia homilética. Hasta acá me quedo con los preliminares de la materia que hemos visto acerca del encargo de los obreros, acerca de la doctrina, acerca de la fidelidad del que va a predicar, ¿no? Eso fue la introducción. El lunes que viene entramos directamente en homilética. ¿Qué significa homilética? Y vamos a entrar en la habilidad para predicar la palabra de Dios, ¿no? Es un estudio muy útil para el que quiere predicar, servir al Señor. Bien, se le van a entregar las páginas ya para el lunes que viene y se le va a mandar por archivo o por WhatsApp a los virtuales con el primer cuestionario. Ya van a ir 4 o 5 hojas de lo que vimos con el primer cuestionario que tiene 13 preguntas para calificar. Así que ya tienen que empezar a poner la barba en remojo, afilar el lápiz y empezar a trabajar. Hasta acá me quedo. Ahora va a estar el pastor Pablo, que Dios les bendiga. Comuníquese con la hermana Nancy. Podemos poner el teléfono de la hermana Nancy en pizarra, porque también sirve para la clase de Pablo, ¿no? Es 11 54 9, ¿no? Más 54 9 11 58 11 de vuelta. Perdón, 58 02 11 20. 11 20. Nancy. El otro día me decía, me comuniqué con la hermana Gladys. Le digo, no conozco ninguna Gladys. Nancy. Y ahí está el teléfono de WhatsApp, 54 más 9. No, al revés, más 54 9. No, está bien. Sí, está bien. Más 54 9, 11 58 02 11 20. Ese tiene un grupo de WhatsApp. Entre en ese grupo para que le manden el material y pueda contestar los cuestionarios. Que Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos por traernos ayudado hasta este día. Amado Dios, ahora, Señor, esa palabra que hemos compartido pueda tener fruto, un resultado a 90, 100 por 1 en cada corazón. Amado Dios, bendice a los hermanos que nos acompañan y que puedan, Señor, recibir bendición a través del conocimiento de la palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Amén.